Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Qué bueno estar con ustedes otra vez, queridos amigos y amigas que me acompañan en One Way, una manera de poder reflexionar bíblicamente para vivir con la vida abundante que Dios nos puede dar. El tema de hoy, un tema sumamente complejo porque es parte de nuestra humanidad cotidiana. Lamentablemente, la ira o el enojo son características que están presentes en la naturaleza pecadora de nosotros. Es una emoción que definitivamente necesitamos aprender a controlar, a vivir con ella, para evitar así las consecuencias nefastas que pueden ocurrir cuando ella se hace presente. Hay un pasaje en la palabra del Señor que lo escribe Santiago, el hermano de Jesús. Capítulo 1 de Santiago, versículos 19 y 20, él dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque la ira del hombre, la ira humana, no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago, quien escribe y de una forma bien sencilla trata de hacer práctico el mensaje, enfoca el tema de la ira como algo que te aleja de la vida justa que Dios espera para ti. Así que prepárate para que juntos podamos repasar algunos principios que nos ayudarán a mantenernos en la vida correcta y a poder hacer uso del principio bíblico para que la ira, para que el enojo no te lleve a un lugar que no deseas y asumas consecuencias desastrosas. Quizás si eres sincero te pones a reflexionar cuántas veces ya en el día de hoy has tenido un enojo. Lamentablemente esa emoción viene y va, y se desarrolla un hábito de permitirle aparecer y muchas veces tomar control. Y de eso se trata el llamado de atención que necesitamos hoy recibir. En el Nuevo Testamento existen dos términos básicos que se traducen como ira. Ambos términos tienen un concepto que nos ayuda a entender entonces qué es lo que Dios quiere corregir. El primero de ellos se traduce como pasión o energía. Entendiendo entonces que la ira es una emoción apasionada que trae en sí misma una energía que te mueve internamente. Si usted escucha a los psicólogos y a los doctores hablar, sabe que el momento en que el cuerpo se somete a una rabia, a un episodio de ira, a un enojo fuerte, descontrolado, también existe algunas sensaciones internas y algún comenzar de movimientos internos, los órganos, los distintos químicos que el cuerpo genera, y es un estrés, es un cansancio al que tú vas a estar sometido porque estás trayéndole una carga, una energía a tu cuerpo, ni hablar al resto de tus emociones, ni hablar a tu condición espiritual. El segundo término que en el Nuevo Testamento se interpreta o se traduce como ira, ya ahora tiene un concepto que va más como ebullición, explosión, como estar extremadamente agitado, lo cual ratifica el comentario anterior. Un episodio de enojo, un episodio de ira puede ser una experiencia sumamente estresante para tu cuerpo, para tus emociones, para tu mente y por supuesto sabemos que también para aquellos que están a tu alrededor. El diccionario Webster define la ira como una emoción excesiva, como una pasión fuerte incitada por un sentido de daño o de injusticia que se está recibiendo. Entonces se comienza a pensar y a entender que la ira es como una emoción natural que está puesta en nuestra humanidad para ayudarnos a defendernos de la injusticia, para ayudarnos a confrontar el daño que estamos recibiendo. Así que tú tienes que comenzar a recordar o a entender, si no lo habías pensado antes, que cuando el enojo llega a ti, es porque estás sintiendo que alguien te está dañando. Es porque te sientes bajo amenaza, es porque te sientes afectado por alguna circunstancia o por alguna persona. Entonces, cuando ya tú empiezas a entender el origen de esta emoción, quizás puedes también enfrentarlo de la mejor manera.
Debo aclarar y repetir que la ira no es pecado. Lo que puede ser es que ella conlleve pecado. ¿Por qué? Porque al enojarte te puedes dejar dominar de ella. Y eso es lo que la Biblia nos va a advertir. No te dejes dominar por la ira, por el enojo. Porque al estar excesivamente enojado, al estar en un episodio de ira, pierdes el control. Yo lo compararía como el que se embriaga de alcohol. Una vez que está embriagado, ya no tiene raciocinio, ya sus estándares, ¿verdad?, lógicos, su conducta ética y todo lo que tiene que ver con su moralidad está bajo el efecto del alcohol. Por lo tanto, se comporta de una forma distinta a la forma que él lo haría si estuviera con el pleno control y dominio de su ser. La ira es exactamente igual. No hay el efecto del alcohol, pero está la misma reacción de tu mente, de tus emociones. La persona cuando se deja dominar por la ira puede actuar y decir cosas y hacer cosas que después inclusive dice que no se acuerda. Entonces el Señor no quiere que podamos llamar a la ira pecado solo por existir. El enojo no es pecado, la ira no es pecado. Recuerden lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4 del versículo 26. Si te enojas, no peques. Es decir, él establece ya la claridad de que el enojo por sí solo no es pecado. Solo hay que evitar que él lo conlleve. Tenemos el ejemplo básico, y solo puedo usar uno por cuestiones de tiempo, de Jesús. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 5, experimentó un enojo. Dice el versículo: Jesús se les quedó mirando a ellos y enojado y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. En este episodio encontramos a Jesús enojado por la dureza del corazón de aquellos individuos que no estaban, siendo sensibles ante la necesidad del enfermo y que era sencillamente buscando otro tipo de escenario para discutir con Jesús, para reclamar su accionar. También tenemos un episodio que todos recordamos cuando Jesús entró al templo, el cual habían convertido en una cueva de ladrones, como él lo dijo, porque estaban usando ahora el sistema de compra y venta de los animales para los holocaustos y los sacrificios, y habían hecho ahora una especulación y habían hecho un comercio indebido. Y en enojo, él procedió a retirar a todos de allí, a sacar las mesas, a voltear todo lo que estaba mal y a hacer el reclamo de que no podían convertir la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Jesús, en su enojo, nunca pasó el límite para permitir que el pecado llegara a su vida. Así que él nos pone un ejemplo digno, pero también nos pone un estándar que necesitamos analizar para ver cómo podemos aprender algo que aplicar en nuestros días. Si alguna vez has tenido problema con la ira, si alguna vez has tenido un carácter el cual tú dices: no, yo soy de mecha corta, es decir, de rápido accionar, me molesto casi inmediatamente, lo primero que no puedes seguir haciendo es justificarlo o racionalizarlo al punto tal de que tú dices: así soy yo. Lo heredé de mi papá, lo heredé de mi familia. Algunos dicen: es que se me sale el apellido o se me sale el carácter de verdad. Y entonces puedes inclusive hasta sentirse orgulloso porque dices: no, es que esa es parte de mi personalidad. Yo puedo entender que el enojo y que la ira sea parte de nuestra naturaleza. ¿Qué te lo digo yo? No puedo levantar mi mano como el perfecto, ni puedo decir que nunca he experimentado la desgracia de la emoción y de las consecuencias. Pero sí te puedo decir que levanto mi mano al ser el primero en querer cada día rectificarlo, y he podido ver la gracia de Dios y su ayuda en mi vida. Por lo tanto, es una mejora para todos los que están a mi alrededor. Gloria a Dios por eso. Necesitas aceptar la responsabilidad. El primer paso para comenzar a combatirla adecuadamente es reconocer que ella es peligrosa, que no puedo justificar cuando le doy rienda suelta
y que necesito entonces asumir la responsabilidad de dominar mi emoción, de controlar mi accionar para no cometer pecado. Si podemos tratar de hacer un proceso que tú y yo podamos dibujar aquí en nuestras mentes, vamos a tratar de pensar en qué puedo hacer antes o en el momento en que ella está llegando, previo a la ebullición. ¿Cómo puedo controlar ese proceso en que la emoción comienza a tomar lugar en mí? ¿Y qué debo tener en mente al momento de tratar con ella? Lo primero, para tratar de prevenir el error. No puedes prevenir la emoción. La emoción va a llegar, pero sí puedes prevenir el error. Fíjate que en este pasaje que comenzamos estudiando de Santiago, el versículo 19, él dice que debes estar listo y dispuesto a escuchar. Entonces permíteme usar ese término para referirte a la realidad que tú y yo necesitamos. La realidad de escuchar primero el consejo bíblico, pero también de escuchar muy bien a la persona con la que estamos interactuando o las personas con las que estamos interactuando. Cuando tú comienzas a molestarte, lo primero que tienes que hacer es recordar la palabra de Dios. Comenzar a llenar tu corazón, comenzar a llenar tu mente y orar al Señor. Pedirle a Él que te hable. Sabes, acercarte con humildad y decirle, Señor, sabes que en este momento me siento ofendido, me siento dañado, me intimida el accionar o la actitud que esta otra persona está tomando conmigo. Te pido que me des de tu paz, te pido que me des de tu sabiduría, ayúdame a actuar bien. Comienza primero a querer escuchar a Dios. Luego tienes que escuchar bien a la persona con la que interactúas. Porque la mayoría de nuestras molestias no son fundamentadas en hechos concretos reales, sino en la interpretación que le damos a los hechos que nosotros estamos viendo. Alguien dice algo, yo siento que eso es ofensivo porque ya de una vez le doy la interpretación de que es personal y ya creo saber qué es lo que quiso decir y ya entonces comienzo a reaccionar en base a lo que yo interpreté. Santiago dice, escucha bien, por lo tanto quizás tienes que darle la oportunidad a la otra persona de que aclare. Por ejemplo, tú le dirías en este momento, perdóname, eso que acabas de decir, yo lo interpreto de esta manera. Quiero saber si eso es lo que tú me quieres expresar. Quizás la persona podrá decir, no es mi deseo que tú creas eso. Oye, mira, y ahí entonces se empieza a arreglar la situación. Si por el otro lado la persona te dice, sí chico, eso es lo que yo quiero que tú entiendas, bueno, por lo menos ya tú sabrás que interpretaste bien. Lo segundo que tienes que comenzar a tomar en cuenta es que necesitas controlar tu lengua. Santiago dice, sé lento para hablar. Y de eso la Biblia nos habla en distintos pasajes. Permíteme compartirte alguno de ellos. Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho se equivoca. El que es sabio refrena su lengua. Es una estadística matemática, por así decirlo, que mientras más palabras dejas salir por tu boca, la probabilidad de que algunas de ellas estén siendo mal utilizadas o equivocadas aumenta. Mientras más controlas lo que tú estás diciendo, la probabilidad de que te equivoques va a disminuir. Entonces, si comienzas a invocar al Señor y a pedir que su palabra a través del Espíritu Santo sea recordada a tu mente, a tu conciencia, eso comienza a dominar la emoción. Segundo, si tratas de esclarecer y tener con total seguridad un entendimiento de lo que ocurre, eso también te ayuda a reafirmar tu emoción. Pero inmediatamente tienes que cerrar la boca. Salmo 141:3 dice, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardián a la puerta de mis labios. Cuando ya tú te empiezas a molestar, toma la decisión de callarte, de decir, ¿sabes qué? No digo más nada. Porque es reconocer que entro en un proceso de peligro y por eso el enojo tiene que ser una alerta. Mateo 12:36 nos da una advertencia. Jesús dijo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. No solamente tengo que evitar cometer el error de hablar de más para no dañar, sino que tengo que recordar que Dios me va a pedir cuenta a mí por las cosas que le digo a otras personas, que de toda palabra que yo hago uso tendré que dar cuenta a Dios. Entonces imagínate,
Cuando comienza la molestia, tú tienes que decir, mira, estoy a punto de atravesar una emoción que realmente me puede traer malas consecuencias. Puede traerme la ruptura de relaciones con estas personas que están a mi alrededor, pero también puede afectar mi relación con Dios. Así que antes de que ella ya traiga la consecuencia negativa, tú adviertes todo esto y comienzas a decir, esto no lo quiero para mí. No voy a cometer este error. Hay un pasaje en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3, que me parece muy gracioso, pero 100% atinado. Dice, quien mucho se preocupa, tiene pesadillas. Y quien mucho habla, dice tonterías. Así que es mejor estar callado. No sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando uno se molesta, dice cosas de las que después te arrepientes. Y ya no puedes echar para atrás el tiempo. Ya no puedes hacer que se le olvide a otros lo que dijiste. Es necesario entonces controlar las palabras antes de que salgan las palabras de tu boca y traigan destrucción. Por eso no podemos dejar que se cocine ese malestar, que se fragüe allí, se elabore un sentimiento, que de esa emoción que debe ser pasajera, entonces pases a un sentimiento ahora de rencor, de amargura. No. Pablo a los de Éfeso, en el versículo 26 que leímos del capítulo 4, termina ese versículo diciendo, si se enojan no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es decir, contrólalo, no permitas que germine algo peor. Necesitamos tratar con sumo respeto esta emoción. Es peligrosa, tú lo sabes. No quiero hacer demasiado énfasis en algo que tú por experiencia ya conoces. Quizás no porque tú lo has vivido en primera persona, pero quizás has sido tú agredido o afectado por alguien que no controló su enojo. Pensar bíblicamente es tener ya toda esta predisposición ante esta emoción, al punto tal de que cuando tú comienzas a sentir que está llegando a ti, entonces tú empiezas a combatirla de una vez. Ya sabes, no puedo permitir que lleguen las consecuencias. Necesito tu palabra, Señor, y tu espíritu que me calme en este momento. Necesito tomar la decisión de cerrar la boca porque ahora no estoy en condición de hablar con sabiduría. Necesito hacer preguntas inteligentes para estar seguro de que la persona con la que estoy interactuando está expresando lo que yo estoy interpretando. Y entonces ahí pasamos a la otra etapa. Una vez que ya llegó la emoción, una vez que ya la estoy sintiendo, ¿qué tengo que hacer? No solamente ya hablé de advertir el peligro y tomar toda esta predisposición para ayudarte, sino que tienes que tomar total responsabilidad de tu accionar. Eclesiastés 7:9 dice, no te dejes llevar por el enojo. El enojo solo está en el corazón del necio. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces, el momento en que la emoción llega, necesitas el dominio propio que solo puede venir de Dios. El peor error que tú puedes cometer es tratar de controlar tu ira y tu enojo en tus propias fuerzas. Es un momento de rendirte ante el poder del Señor. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Entonces, cuando ya tú la recibes con temor, es como si estuvieras caminando con una olla llena de agua hirviendo o con una olla con aceite caliente. Y empiezas a tenerle cuidado a la circunstancia porque es delicada y un movimiento inadecuado traerá daño para todo el mundo. La ira procura causar daño porque ella siente que debe defenderse del daño recibido. Pero el problema es que no siempre somos justos. Así que en esta última etapa de tu análisis de esta emoción, necesitas controlar tu reacción. Y en ese control, te invito a que medites en lo siguiente. Primero, asegúrate que la razón por la cual te estás enojando es real y es justa. Vuelvo otra vez ahí al punto de escuchar bien y de discernir bien. Algunos psicólogos y algunos consejeros dicen que por lo general el 80% de nuestras rabias es por algo que interpretamos y no por algo que ocurre. Lo mencioné con anterioridad. Es justo
que yo me enoje? Jesús se enojó por la incredulidad, por la dureza del corazón. Jesús se enojó por la necedad de los fariseos y de los saduceos. Jesús se enojó porque estaban violando la santidad del templo. Pero a veces tú y yo nos enojamos porque creemos, nos parece, tengo la impresión o sencillamente interpreto de una forma equivocada. Necesitas estar claro en que la razón de tu enojo sea justa, que realmente haya algún daño hacia tu persona, que realmente estés en peligro, que realmente haya un trato injusto, que realmente no sea producto solo de un antojo o de un mal hábito, porque hay personas que se acostumbran a estar bravas, se acostumbran a estar peleando. Entonces ahí la razón de su enojo es malcriadez, es egoísmo, es prepotencia, es orgullo. Es necedad, como dice Proverbios y Eclesiastés. Si tú de antemano percibes que te estás enojando y empiezas a analizar y te das cuenta que no hay una razón lógica, ok, es parte de tu humanidad, pero entonces no le das importancia. Comienzas a calmarte porque sabes que estás caminando por una senda equivocada. Lo otro que tienes que estar pendiente es de que la reacción vaya orientada o dirigida al objeto correcto, al objeto indicado, a la persona que te está actuando o que te está diciendo o que te está enseñando. No le puedes hacer recibir el odio o la reacción producto de tu ira. ¿Por qué? Porque ella tiene que estar dirigida hacia el problema. Por ejemplo, si la mamá llega al cuarto de su niño y ve que el cuarto está todo desordenado, ella puede sentir molestia por eso, pero entonces tendría que hacer que su molestia sea una parte que contribuya a la solución, no que cree otro problema. Si la madre comienza a decir, este niño sí es desordenado, inservible, no eres bueno para nada, y empieza a agredirlo, estará tratando de hacer sentir el malestar que ella siente al verle el escenario. Pero después de tanto hablar, de tanto pelear y de tener una discusión, el cuarto sigue desordenado. Jesús vio el templo siendo ultrajado y entró y lo limpió. Jesús vio a los enfermos siendo tratados mal y llegó y los sanó. Cuando tú tienes realmente un enojo, permite que el enojo te ayude a solucionar algo. Utilízalo como el impulso para obrar algo de bendición para ti, para tu casa y los que están a tu alrededor. Por ejemplo, cuando yo llego a mi casa y veo que todos los platos, es decir, toda la vajilla está sucia, me molesta, no me gusta ver eso así, así que agarro toda mi rabia y toda mi molestia y limpio cada plato y le hago pagar toda mi molestia a cada poco de grasa o de sucio que hay en toda la vajilla. No hago nada con pelear con mis hijas o ponerme a estar pegando gritos y diciendo cosas. La práctica me ha enseñado, porque lo he vivido en primera persona y porque también lo he visto a mi alrededor, que cuando uno toma acción y comienza a solucionar, la gente sabe y entiende el mensaje. De una vez me preguntan, pero no lo laves, me tocaba a mí, ya yo lo iba a hacer. Y no tengo que discutir. Con mi ejemplo estoy diciendo, me desagrada verlo, así que si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Pero me parece injusto que yo sea quien tenga que hacerlo. Y entonces eso trae ya una reacción en cadena de que cada quien entiende y trata de hacer lo que le corresponde y viceversa. A veces es a mí quien se me olvida hacer algo que me tocaba y veo después la cara de no muy buenos amigos de quien está haciéndolo por mí y siento pena. Entonces, mi molestia tiene que contribuir a la solución de un problema. No tiene que crear otro. ¿Recuerdan lo que Proverbios 15:1 dice? La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Santiago, en el versículo que leímos al principio, el versículo 20 del capítulo 1, dice que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere para ti y para mí. Si tú crees que justificas tu ira al decir que eso es algo heredado de tu familia, estás haciendo un uso equivocado del razonamiento. Sí, sé que es difícil controlarla, pero es posible. ¿A cuántas personas has dañado y cuántas más dañarás si no tomas un control inmediato?
Ya Dios te lo ha dicho, ya Él nos los ha advertido. Ya nos dijo que podemos prevenir el error, que podemos controlar con su ayuda la manifestación, que tenemos que tomar conciencia para saber si la razón es justa, para enfocar nuestra reacción al objeto, que es el problema, no a las personas, para poder manifestarlo trayendo solución y no empeorando la circunstancia. Que tiene que ser confesada como pecado cuando ella comienza a ser un hábito repetitivo en la dirección negativa. Pero que si yo procuro y aprendo a que no vengan consecuencias pecaminosas, entonces puedo vivir con ella, con temor, con temblor. Repito, como caminando con una olla de agua hirviendo en tus manos, con la delicadeza del asunto para que no sea de destrucción. Lamentablemente, algunas personas tienen que vivir experiencias dolorosas, pérdidas, para aprender a corregir su mal hábito de darle rienda suelta al enojo. Si tú eres uno de los que ha tenido esa experiencia en el pasado, yo te invito hoy que en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor, tú puedas arrepentirte de tu pecado y empezar a controlar adecuadamente, a dejar que Dios controle, el señorío de Jesús llegue a tu vida y puedas tener entonces una vida en abundancia. Solo el Señor puede bendecirnos cuando obedecemos. La desobediencia trae castigo y trae consecuencias dolorosas. La obediencia trae bendición absoluta. Una vez escuché al pastor Adrian Rogers decir que aquellos que argumentan que su rabia es normal porque fue heredada de su padre, solamente tendrían razón si su padre es el diablo. Y parece exagerado, pero es así. No podemos argumentar que el pecado es normal en nuestras vidas. No. Entonces contrólela. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que como un hábito, cuando comienzas a prevenir las consecuencias negativas, cuando comienzas a enfrentarlo con sabiduría, con respeto, no dejarte llevar por ella, cuando comienzas a aprender a callar y ser prudente, cuando comienzas a controlar tu reacción teniendo el análisis de que si es justo el enojo, dirigirlo hacia el objeto del enojo y no a las personas, dirigir tu reacción de una forma que traiga solución y no empeore, entonces se comienza a hacer eso un hábito en tu vida y llega un momento que ya pareciera que no te enojas. Y resulta que sí, la emoción llega, pero ya tú sabes cómo darle entonces un funcionamiento adecuado a esa emoción. No te dejas llevar por ella. Jesucristo dijo que todo aquel que en Él cree recibe salvación y vida eterna y recibe al Espíritu Santo que llega a ser el que le enseña la verdad, el que le guía en el camino, el que nos convence de pecado y el que nos bendice a través de Él. El señorío de Jesús se hace real en nuestras vidas. Si tú no has tenido a Jesucristo en tu corazón, no le has invitado, si no has aceptado que necesitas su guía, es un buen momento para que lo hagas. Dios Todopoderoso perdona nuestros pecados si nosotros somos humildes en arrepentirnos de ellos y pedir perdón. Quiero darte las gracias por este tiempo que compartes conmigo acá en el podcast de One Way. Semana a semana tratamos de profundizar en pequeñas verdades, pero que hacen grandes diferencias. Hoy, al terminar de escuchar esto, puedes ir al blog y en el blog del ministerio encontrarás algún texto, un bosquejo con algunas ideas para que sigas en lectura el pensamiento que acabamos de desarrollar en este audio. Controla tu ira, controla tu enojo. No afectes a lo que están a tu alrededor. No les des el mal ejemplo a tus hijos. No le des el mal ejemplo a tus vecinos. No le hagas pagar la irresponsabilidad de tu dominio propio no llevado a cabo como debe ser a tu esposa, a tu esposo, a los que viven a tu alrededor. Sé una hermosa luz en tu trabajo. Sé el que trae el sabor en donde vives, porque eso es posible con el poder de Dios. Gracias por escucharme, gracias por estar con nosotros en este tiempo y espero que sea de provecho para ti este análisis que hemos hecho y que puedas aplicar estos pequeños principios en tu diario andar. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida. Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way.
Será hasta la próxima.